Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Entonces el embarazo es la materialización de una fantasía que inicia en la prehistoria de la mujer. Prehistoria no utilizo el término de otra manera que no sea historia en psicoanálisis es del Edipo en adelante. Prehistoria en psicoanálisis es antes del Edipo. Esto quiere decir que la fantasía de ser madre y la construcción de ese bebé se hace desde que son niñitas, desde que somos muy chiquitos. Y vamos armando un bebé y tenemos que decidir cómo nos vinculamos con él. Cuando la mujer recibe la noticia de que está embarazada, solo se materializa esa fantasía. Esto es lo que les decía en cuanto al concepto de qué es fantasía inconsciente. Plantea Susan Isaacs en el 48 y otra autora, Hyman, en el 89, donde en estos 4 puntos es ¿qué es la fantasía inconsciente? Es el contenido primario de los procesos mentales, equivalente mental de la pulsión, o sea, es la materia prima, ¿de acuerdo?, con la que está hecha la mente. Eso es la fantasía inconsciente. Entonces, si ya entendimos qué es la fantasía inconsciente, ya entendimos que esta se va haciendo desde que uno está pequeñito, que uno la va, como pinta un cuadro, como escribe una novela, una historia, uno la va escribiendo y con base en eso se va interpretando el mundo y lo que uno es en el mundo. Entonces, si ya uno tiene todas esas ideas clarísimas, porque ya las tenemos clarísimas, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y qué entonces sobre el tema del embarazo? Sobre el tema del embarazo hay muchos autores, ¿de acuerdo? O bueno, hay bastantes autores que han hablado y estudiado el asunto. En el texto que ustedes leyeron para hoy, se habla fundamentalmente en ese texto de una autora, que es la doctora Joan Raphael Lev. Es una mujer inglesa que a mí particularmente me despertó furor, entusiasmo, porque la manera en la que ella estudia el embarazo, digamos que me sentí muy identificado, porque ella también trabaja en un hospital en Inglaterra, precisamente dedicado estrictamente a la maternidad, ¿sí? como perinatología en México. Y entonces desarrolla sus ideas en 2 modelos de clínica, digamos, en la clínica psicoanalítica, en el consultorio, en el diván, y también en el contacto cotidiano con pacientes dentro de la consulta médica y dentro de una institución en donde uno no hace psicoanálisis, pero tiene una gran cantidad de pacientes para poder hacer diferentes observaciones de todo tipo y poder implementar algunas alternativas, probablemente, no estrictamente psicoanálisis, pero algunas alternativas basadas en elementos psicodinámicos que permitan trabajar desde otra óptica este fenómeno y que enriquece la manera en la que uno se vincula, digamos, con la situación, ¿no? Con la mujer durante este periodo. Sin embargo, estos autores que les pongo acá, por ejemplo, Freud decía una cosa que tiene hasta cierto punto razón, no totalmente, pero Freud decía que durante el embarazo no se podía analizar a una mujer. Y uno dice, ¿por qué? La razón que él daba es que decía que cuando la mujer estaba embarazada prevalecía algo que él denominaba libido narcisista. O sea, centralmente que la mujer estaba interesada en ella misma y que no iba a disponer de ninguna otra clase de afecto porque todo estaba puesto dentro de ella y para con ella. Y entonces uno piensa, no, pero yo he analizado mujeres embarazadas, ¿no? Y la mujer durante el embarazo, por supuesto que se puede atender. Sí se puede, por supuesto, y es fantástico. Pero una cosa que es cierta que pasa durante el embarazo es que las pacientes embarazadas están muy susceptibles. De pronto empiezan a dejar de hablar en el diván. Y uno dice, qué raro, ¿no? No es tan raro. ¿Saben por qué? Porque se sienten, entre otras cosas, escuchadas. Por ejemplo, no pueden hablar de lo que sienten porque sienten que el bebé las escucha. Y si tú tienes una fantasía, por ejemplo, y piensas, como todas las mujeres durante el embarazo, piensas, he pensado en que a lo mejor no debió de haber pasado esto,
no es lindo que te escuche el afectado. Y entonces se empiezan a dar fenómenos en donde la mujer está un poco renuente a hablar. Está renuente porque está asustada, ¿sí? También, dentro del vínculo analítico, una cosa que pasa en la transferencia es que la mujer no quiere que uno le diga algo que tenga que ver con sus conflictos. Quiere estar más aliviada que comprender, que son dos cosas distintas. La búsqueda de alivio tiene que ver con reducir la tensión o la ansiedad o el dolor, etc. Y comprensión implica enfrentarse a un conflicto. Entonces las interpretaciones que uno hace habitualmente son recibidas con cierta preocupación. Adentro, lo que la madre interpreta es que esa interpretación podría lastimar al bebé, podría generar algo en ella que perturbe el embarazo. No porque uno perturbe el embarazo, sino porque ella a veces tendría fantasías de perturbar su propio embarazo. Pero esa fantasía queda proyectada en el analista y entonces cuando abro la boca, ella siente que la voy a lastimar. Entonces, ese tipo de fenómenos muy interesantes se van dando en el trayecto en que uno está atendiendo a una mujer que está pasando por este periodo. Klein habló del Edipo temprano. Mary Langer, que es una kleiniana, ¿no? Con un libro que se llama Maternidad y Sexo, creo que es el título. Es una mujer de los, más o menos el libro es de los 40, ya es un libro muy viejo. Ella trata de estudiar el fenómeno de la madre mala interiorizada, es decir, un personaje dentro de cada uno de nosotros, que es la peor versión de nuestras madres. No de nuestras madres, las de afuera, sino la madre que ustedes tienen en la cabeza, que es bastante distinta a la madre real. La que ustedes tienen en la cabeza es la suya. Y dentro de esa madre suya hay una terrorífica, que todos tenemos, y que es objeto de nuestras pesadillas. Y ella pensaba que cuando había una madre muy violenta en la mente de la mujer, esta por supuesto se había construido desde la teoría que ella utiliza, que es la kleiniana, se había construido porque dice Klein, por ejemplo, que una de las fantasías más importantes en la mente del niño es meterse dentro del cuerpo de la madre para vaciar sus contenidos, como dije, sacarle las cosas lindas, pero dentro de las cosas lindas que la madre tiene en la panza es un bebé. El niño quiere vaciar a la madre para quitar a cualquier rival que encuentre dentro de ella, sacarla de ahí. Todo esto es con la cabeza, ¿de acuerdo? Quitarle todo lo que tiene ahí adentro, apropiarse de eso, ¿sí? Y es una incursión violenta. De tal suerte que una de las consecuencias de eso, cuando se hace con mucha violencia, es que ahora que ustedes están embarazadas, ¿quién creen que se les va a meter a robar el bebé que tienen adentro? La madre a la que ustedes le robaron el suyo, ¿sí? Es decir, eso es una fantasía retaliatoria, o sea, como un boomerang. Yo voy, me meto en mamá, le saco todo lo bueno, ahora que yo lo tengo, siento que me lo van a quitar. Por ejemplo, las suegras en esta época son una joya el vínculo, porque el embarazo es una de las grandes oportunidades de reconciliación con la propia madre para toda mujer. Y en realidad es un momento en donde muchas ansiedades que estaban sueltas hasta antes de este periodo tienen la oportunidad de entenderse desde otra perspectiva. Por ejemplo, dice Klein que la niña siente que al haber destruido el cuerpo de la madre, también es posible que haya quedado deteriorado el propio. Y entonces la primera, por ejemplo, la menarca, la menstruación, se interpreta como que el cuerpo está lastimado por dentro. Y que entonces ha habido un daño, una posible interpretación inconsciente. No quiero decir que todas las niñas o pubers en el momento en que les pasa esto vienen diciendo creo que tengo algo lastimado adentro. No, pero en la fantasía es que pasa dentro de mi cuerpo y la interpretación puede ser está lastimado. Cuando hay un bebé sano, dicen, esta ansiedad se repara. La madre, la mujer, se da cuenta que está completita, digamos, que no ha habido ninguna dificultad. Y piensa, Klein, que esto alivia las ansiedades, ¿no? Con respecto a la propia madre. O sea, la nena ahora, la mujer embarazada, la que ha tenido al bebé, puede restaurar su relación con su madre porque, digamos, ya se dio cuenta que no salieron tan lastimadas ninguna de las dos.
Pero me pensaba Mary Langer y Klein que si esto no pasaba y había una intensa violencia, entonces la mujer, digamos, quedaba expuesta a una serie de fenómenos psicosomáticos. Ella habla, por ejemplo, de pérdidas de bebés, etcétera, de una manera que es la psicosomática de los años 40, que es casi causa-efecto. Hoy no se piensa de esa manera, ¿sí? Hoy no se piensa, si uno no piensa hoy, tengo una fantasía inconsciente con una madre violenta dentro de mí, luego entonces voy a perder al bebé. No. La psicosomática es mucho más complejo que eso, pero en esa época había una casi correlación, ¿no?, entre una cosa y la otra. Lo que es cierto es que tener un personaje violento dentro de la cabeza en realidad hace que cualquier vivencia sea bastante más aterradora y sea mucho más conflictiva. Eso es cierto. Vibring, por ejemplo, estudia el fenómeno en términos de crisis vitales, ¿no? Algo así, crisis en el sentido no de que sea algo malo, sino crisis en el momento en donde la mente es exigida al máximo, ¿de acuerdo? Igual que en la adolescencia, igual que en algún periodo de la infancia, igual, ¿no? En esas crisis del desarrollo piensa que el embarazo puede ser estudiado así. Teresa Benedek, por ejemplo, habla del embarazo, digamos, hablando del tema de la función procreativa y cómo esto genera un desequilibrio emocional. Estos otros autores, Lester y Notman, por ejemplo, hablan de fases durante el embarazo, que es interesante, aunque siempre que uno en psicoanálisis habla de fases, creo que cada vez hay menos esa tendencia, porque hay más una oscilación en la mente, pero habla de fases emocionales con base en ciertas fantasías que se dan durante el periodo de la gestación, que uno las puede observar y las escucha en los pacientes. Por ejemplo, durante los primeros 3 meses, la ansiedad fundamental de una mujer en el embarazo es perder al bebé. La idea de tener un aborto, que además pasa bastante más de lo que la gente cree, ¿sí? Habitualmente una mujer que ha perdido a un bebé piensa que es muy extraño, pero no es tan extraño. Hay una prevalencia bastante alta, sobre todo en este primer periodo. Pero entonces consideran que se puede estudiar el embarazo con base en la relación que tiene el crecimiento del niño dentro del cuerpo y sus cambios y las ansiedades y fantasías que va detonando esto en cada mujer. Los primeros 3 meses, la pérdida, ¿sí?, la idea de que el niño no esté más. El segundo trimestre, que es el trimestre más lindo de cualquier embarazo, porque han pasado, digamos, las complicaciones iniciales, ¿no? El niño está la placenta, etcétera, y empieza a crecer y empieza a haber una mayor comunicación de la madre con el niño a partir de los movimientos fetales. El niño se mueve y entonces la madre tiene noticia del niño. Y incluso la madre sabe si el niño está dormido, por ejemplo, cuando el niño despierta, determinado a que empieza a patear, cuando ella come, o etcétera, cómo empieza a haber una comunicación mucho más amplia. Aquí dicen ellos, por ejemplo, que la ansiedad más importante o la fantasía fundamental es la de tener alguna clase de malformación. Problemas genéticos, malformaciones, etcétera, son ansiedades que aparecen durante este periodo de saber si el niño se encuentra bien. ¿Por qué un niño por qué tendríamos que pasar por esa fantasía? Por ejemplo, ¿por qué las madres tienen ese temor permanentemente? No quiere decir que todo el tiempo, pero ¿por qué tienen ese temor? La explicación directa no sería porque tengo una línea genética de tal o cual cosa, porque tengo una experiencia de tal. La explicación, digamos, para nosotros, por lo menos desde este modelo, sería porque dentro de la mente materna no todo es un paraíso lleno de cosas lindas. El embarazo no es como lo ponen en el Vanidades. El embarazo es un periodo de conflicto. Y una mejor madre, lo pongo entre comillas lo de madre, mejor madre, una mujer va a estar mucho más preparada para la llegada de ese bebé cuanto más entienda de los 2 tipos de afectos que hay en su cabeza, unos de amor y otros de odio. La madre a veces no quiere tener al bebé. La madre a veces está aterrada del bebé. La madre a veces, ¿sí?, siente que ese bebé la va a acabar. La madre a veces quisiera volver a tener el cuerpo de antes.
mirarse en el espejo y dice, quiero quitarme esta panza, estoy harta. La madre a veces dice, carajo, ¿por qué no es este el que está aquí junto, el que se embaraza y no yo? La madre, todo eso es parte de entender que el embarazo, como cualquier evento de la vida, es un conflicto que implica toda clase de emociones, no solo las bellas emociones. Entonces, la madre no solo tiene miedo de perder al bebé porque sea posible en el primer trimestre, sino porque una parte de ella quisiera perder. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, yo tuve un sueño, que lo tengo, incluso lo puse en la tesis. Sí, puse claro, qué sé yo, algún paciente me dijo. No, en realidad era un sueño mío. Yo tenía una perrita que adoraba, Dora, ¿no? Como la paciente de Freud, por supuesto, no como la exploradora. Y en el sueño, mi mujer ya había tenido, estaba el quinto mes, sexto mes, o ya había panza, ¿no? Y en el sueño yo estoy con Dora y de pronto viene un perro grandote, se mete a la casa y le da una mordida que la parte por la mitad. Y entonces yo volteo con una cinta canela y rápidamente le doy un amarre y pego a Dora, ¿no? Y entonces digo, no pasó nada, me desperté angustiado. La fantasía que hay ahí, por ejemplo, es la idea de que uno ataque al niño que la mamá lleva adentro, partirle el vientre por la mitad, sacarle al niño, comerse al niño. Y uno dice, ¿qué clase de persona malvada es este como padre, ¿no? Que se quiere matar a su hijo. Bueno, luego mi hijo me quiere matar a mí, eso dice Edipo, así es que estamos a mano. Pero en realidad son los celos infantiles. En realidad soy yo como niño, metiéndome a la panza de mi mamá. Esta es la idea kleiniana de meterse al cuerpo de la madre, por ejemplo, y saquearlo. Pero se los cuento así porque realmente así se entiende en la clínica, no las teorías que luego se leen y se meten dentro del cuerpo, vieja loca. No, es yo me meto dentro de mamá, la vacío, me la como, ¿de acuerdo? Y le quito al bebé que tiene adentro porque yo estoy celoso y no quiero que ese niño nazca porque pienso que va a destruir una relación que yo tengo con mi mamá y que tengo con mi mujer y ahora la voy a tener que dividir, ¿no? Relacionándome con este otro que además me va a querer matar toda la vida, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los hijos con los padres, según el complejo de Edipo. O sea, voy a tener tengo un sentimiento de celos que no se desencadena solo por el embarazo de la mujer. En realidad se desencadena porque yo soy un niño celoso y no solamente el padre de ese niño. Soy las dos cosas. Entonces, el perro que muerde soy yo, mordiendo a mi madre, acabando con mi hermana, y por supuesto también con mi hijo y mi mujer, ¿no? Y luego haciendo como que nada pasa en una reparación totalmente maníaca, tipo talachas, ¿no? De cualquier paisano que te dice, no, joven, no se preocupe, pero si llegó, sí llega, ¿no? Pero con 2 chicles, sí, con 2 chicles péguelos en la manguera y con eso usted llega. Así uno termina arreglando a Dora. Bueno, esas fantasías no solo las tiene un varón, también las tiene la mujer. Y entonces, cuando esas fantasías están puestas en el bebé que se lleva adentro, a veces uno quiere sacárselo de encima. Y entonces la madre tiene miedo de perderlo, porque es una manera de ver al revés. En realidad uno ve al revés el deseo original. No, qué miedo que se vaya, pero la fantasía puede ser, ya quiero que se vaya. Eso no las hace malvadas, solo humanas. Y entonces entender esto permite que la madre pueda lidiar mejor con sus sentimientos de ambivalencia. ¿Qué madre no en los primeros meses de crianza? De pronto, yo más de 2 veces quise aventar a Andrés por la ventana, creo. Ya después de esas 4 o 5 noches seguidas que dices, por Dios, 1 minuto, ¿no? Solo 1 minuto. Y el niño sigue llorando y tú dices, pero, a ver, ¿cuál es la ventana más alta de la casa? ¿No? Porque uno está desesperado. Al mismo tiempo los adora, sí, pero también uno siente todas las otras cosas. Y esta posibilidad nos permite entender cómo es que el embarazo es una oscilación. Y además es un periodo de ángeles y demonios, porque como dije,
fundamentalmente las ansiedades más tempranas son las que están en juego. La idea de tener un cuerpo destruido, la idea de lo que pasa adentro. ¿Quién es ese que está dentro de mí? ¿Ok? ¿Y qué es lo que está haciendo conmigo? ¿Qué va a pasar cuando él salga? Por ejemplo, tiene Freud un texto, Introducción del Narcisismo, que termina en la última página diciendo The baby is majestic, ¿no? Su majestad, el bebé. Claro, cuando la madre lo tiene adentro, su majestad es la madre, porque tiene al bebé adentro. Cuando el bebé sale, triste pero cierto, se acabó el poder. Y ahora viene la exigencia, porque se dan cuenta también las propias madres que ese poder conferido no era por ellas, era por lo que llevaban dentro, que ahora está afuera, chilla y exige. Y entonces requiere de la atención inmediata de aquella que gozó de representarlo. Pasan en un día o en minutos de reinas a esclavas. Por decirlo dramáticamente, porque no es tanto, pero siempre un poco de dramatismo hace que sea más divertido. Entonces, pasa uno de reina a esclava, ¿no? A atender a ese niño. Genera toda clase de sentimientos de odio. Bueno, eso a las fases del embarazo, y la última fase, la del tercer trimestre, tiene que ver con el temor sobre todo de la madre, de morir en el parto, de los dolores intensísimos que pueden aparecer en el parto, de todo ese tipo de fantasía respecto de qué va a pasar con el cuerpo de la propia madre, ¿no? Ya no está la madre tan ocupada de si hay malformación, no, más bien la madre teme poder sobrevivir al nacimiento de este bebé, y empieza a haber una preocupación. Por ejemplo, algunos psicólogos, no psicoanalistas, esto le dicen periodo de anidación. Entonces, cuando la madre empieza a preocuparse por tratar de tener un espacio, ya no adentro, sino ahora afuera, adecuado para el bebé, y entonces empiezan a aparecer donde se empiezan a comprar las cositas, ¿no? Y se empieza a preparar no solamente el espacio propiamente físico, sino también el espacio emocional. Winnicott le llamó preocupación maternal primaria, ¿no? Y pensaba que durante el último trimestre la madre enloquecía prácticamente. Enloquecía quiere decir, literalmente, enloquecía quiere decir que la madre estaba metida tanto en el vínculo con ese bebé y con la relación que existe entre ellos dos, que era muy necesario, porque logra identificarse con el niño para poder satisfacer sus demandas durante la crianza. O sea, la madre se empieza a preparar en términos de cómo atenderlo desde los últimos 3 meses con mucha intensidad, ¿sí? Haciendo una identificación con el bebé y haciendo una identificación con las necesidades de ese bebé, y hay que decirlo, y haciendo una identificación con su propia madre, que es fundamental para poder lidiar con todo esto. O sea, la madre de cada una es un elemento prioritario en el momento en el que una se va a transformar en madre. Y esa madre se ha construido como fantasía durante toda la vida, no los últimos meses, durante toda la vida. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.